¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quiero darte las gracias por abrirnos las puertas de tu hogar con este tema que hoy Dios nos presenta tan lindo, que es Dios se hizo presente en medio del cáncer. Estás en tu programa Del vientre al cielo, que se transmite todos los martes, la hora de la misericordia, a través de la plataforma de Facebook Live en el canal de Creciendo Contigo Mujer, el canal católico para la mujer, porque ser mujer es un privilegio, porque en tu vientre se gesta vida, porque eres esa luz que ilumina a quienes tienes a tu alrededor. Te saluda Marilena Alfaro, una vasija de barro muy frágil donde hoy deposita Dios estas perlas de su amor con nuestro invitado especial, el licenciado César Prada. ¿Qué tal, César? ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes para ustedes y para ti, Marilena. ¿Cómo Bueno, están? pues bien, muy contenta de tenerte aquí en esta plataforma. Bueno, César es casado, padre de 2 hijos. De una Eso no niña. es. Ay, de una De niña, una. me olvidé confirmar. Tranquila. Sí, y él es director del Centro Pasionista en Houston. Pero bueno, antes de entrar con el tema, vamos a encomendarnos a San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios como rendidamente te lo suplicamos, y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Y con un par de líneas de la coronilla de la misericordia, porque estamos a las 3 de la tarde, esa oración tan hermosa que nuestro Señor le dictó a Santa Faustina. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y bueno, yo creo que antes de entrar en el tema, yo quisiera que nos explicara brevemente lo que es el acompañamiento espiritual. Ok, pues para todos aquellos que escuchan este término, muchos podrán sentirse que es una moda nueva, una nueva moda dentro de la iglesia, ¿no? Pues estamos hablando de, una, de un ejercicio espiritual que se llama acompañamiento espiritual o dirección espiritual, son lo mismo, que tiene pues más de 2000 años con la iglesia, así que no es algo nuevo. Tal vez lo nuevo es que ahora los laicos retoman ese protagonismo al hacerse acompañantes o directores espirituales, sobre todo aquí en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, pues esto es un ejercicio que se va dando en los últimos 40, 50 años, digámoslo así, donde ya los laicos toman protagonismo para acompañar a otros en sus vidas espirituales, como directores o acompañantes. El término de director, acompañante, pues son lo mismo. Lo que pasa es que cuando hablamos de director, digamos que es el término que más se conoce, que ha pasado de generación en generación, y el término acompañamiento es algo que es lo que ahora se maneja, digamos así, no todos los términos van evolucionando y se van entendiendo mejor. Entonces ahora el acompañamiento, hablar de acompañamiento es un término más adecuado, es más adecuado, como más centrado en lo que realmente hacemos. Pero el director es como un término que es como el tradicional, pero son en realidad dos cosas son lo mismo, ¿no? Son sinónimos. Ahora, ¿en qué consiste la dirección espiritual, el acompañamiento? Pues como su palabra lo expresa, acompañamiento, pues es personas que están entrenadas para escuchar a otros y en esa escucha pues los acompañamos, no intervenimos, no damos opinión, no colocamos juicio, no es terapia, no es psicología, no es consejería, es simplemente el ejercicio de escuchar y ayudar al otro o al que están siendo acompañado o dirigido, que pueda ellos encontrar cuál es la voluntad de Dios en sus vidas. De cierta manera, eso es el acompañamiento de dirección espiritual. Aquí en Houston, en el Instituto Pasionista de Espiritualidad, pues tenemos un curso de formación de 3 años, donde nuestros estudiantes se forman para ser directores y acompañantes espirituales y van a sus parroquias
a ejercer ese ministerio en español. También tenemos nuestro curso de inglés, un curso de inglés que bebe de todo el trabajo que se ha hecho en español. Entonces ellos, la Casa de Retiros decidió, vamos a traducir, a adaptar el programa en español también para la gente en inglés, y entonces por eso hacemos un curso en inglés y en español. Pero aquí quiero, de cierta manera, como poner un énfasis, es que siempre la iglesia en Estados Unidos le ha dado a la gente hispana sus experiencias, y aquí estamos haciendo lo contrario. La experiencia hispana se da para la comunidad anglo, y por eso digamos que nuestro programa es inédito, es único en ese sentido, sobre todo porque es la experiencia, las necesidades a nivel de la comunidad hispana que se transforman para que ese curso sea dado en inglés y la gente anglo venga y se forme a partir de esa iniciativa. Entonces, un acompañamiento espiritual es un momento de escucha, una hora, una vez al mes, y en esa hora de escucha, pues lo que queremos es ayudar a discernir, a profundizar cuál es la relación de Dios con el acompañado. Es más o menos como cerrar todo el que es el sentido del acompañamiento espiritual o dirección espiritual, que son lo mismo. Don César, una pregunta. Si hay alguien interesado que vive en México y quiere aprender, ¿se puede en línea? A ver, en México hay curso de acompañamiento espiritual también. No sé decirte en qué lugar, pero hay curso de formación. En el caso nuestro, nuestra dinámica es presencial. ¿Por qué? No es un simple curso académico donde usted va a aprender y hacer cosas a nivel intelectual o académico. No es un curso de discernimiento. Y para nosotros es muy importante la presencialidad, las experiencias, el acompañamiento del mismo grupo. O sea, el hecho de ser presencial le da una característica netamente de discernimiento a nuestro curso. No es académico, es de discernimiento para un ministerio. Por eso nuestros candidatos están desde aquellos que solamente han recibido su primaria hasta personas que han recibido tienen su título profesional o tienen una maestría o hasta doctorado. También tenemos religiosas, religiosos, diáconos que están en formación o ya formados que vienen a tomar el curso, porque el curso está abierto, como es un curso de discernimiento y no se enfoca en lo académico, por eso digamos que tiene esa cualidad. Pero eso no descarta el hecho de que se tienen unas exigencias, se tiene una intensidad horaria, se tiene un ritmo de estudio importante para entrenar a estas personas a que vayan a hacer acompañamiento espiritual. Y este es un llamado también, ¿verdad?, de nuestro Señor. Totalmente, parte de un llamado, no es un título más, porque aquel que venga a nuestra casa de formación buscando un título, un certificado simplemente, pues empieza mal. Por lo general no terminan, porque sus motivaciones son tal vez tener un título, que les pongan la alfombra roja, que los aplaudan, que ¿no? Ya llevan sus tarjeticas, que son directores espirituales o futuros directores espirituales. No. Nosotros partimos de que esto es un ministerio que implica un llamamiento y una vocación. Por eso es un curso de discernimiento. Sí, el certificado es importante, el papel siempre es importante, pero no es el sentido del curso. Así que muchos que vienen, pues vienen porque se sienten llamados, y entonces eso crea un ambiente totalmente diferente, un ambiente de estudio, pero al mismo tiempo un ambiente de personas que están en búsqueda de un llamamiento, a partir de un llamamiento, de un sí, y por eso los 3 años. Yo creo que algo muy importante que usted acaba de destacar, puede haber una persona que solamente tiene estudios de primaria y uno que tiene un doctorado, y puede ser que la persona con solo estudios de primaria está llena de la sabiduría de Dios. Claro, claro que sí. No es algo que nos debe de... Sí, solamente te quiero decir, he tenido estudiantes que solamente han llegado a quinto de primaria y nuestros estudiantes tienen que hacer tareas. Y tengo estudiantes que han tenido doctorado. Pues las mejores tareas son de aquella persona que ha sido sencilla, humilde, de corazón, no el académico. El académico quiere llenar hojas y hojas de conocimiento. En cambio, el que no tiene ese
bagaje intelectual, se centra en lo sencillo, en lo simple, en lo que realmente es. Por eso digo que para mí las mejores tareas son de aquellos que vienen con una simpleza de corazón y entienden cómo Dios vive en sus vidas y están en sus historias. Por eso no descarta que el doctor o el que tiene una maestría también llegue a tener esa simpleza y encuentre a Dios. Simplemente es un patrón de comparación para verlo desde la anécdota, ¿no? Pero sí, nuestros magísteres, nuestros doctores que vienen a formarse con títulos de doctorado también son muy buenos porque pues Dios los ha llamado, y si descubren ellos ese llamado, pues ténganlo por seguro, pues que van a ser personas que van a ayudar, ¿no? De una manera también importante, así como el que no ha hecho un curso o no ha hecho todo su bachillerato, ¿no? Dios se encarga de tocar los corazones, y como hay unos dones del Espíritu Santo, pues estoy seguro que Dios les da discernimiento, ciencia, sabiduría, conocimiento, y eso inspira y eso llama. Claro, hay una exigencia académica porque se tiene que leer bastante, pero Dios les permite tanto a los doctores como a los que no tienen doctorado centrarse en lo importante, porque están en un proceso de discernimiento para saber si realmente Dios los ha llamado a este ministerio tan delicado y que implica tanta responsabilidad. Bueno, antes de entrar con el tema, a mí solo me gustaría cerrar con dos cosas. Una, que el director es Dios. Nosotros estamos acompañando, por eso me gusta más ese término. Y la segunda es que el que acompaña no es más santo que el otro. Es un ministerio como si Dios nos llama con los pequeñitos, con los ancianitos, el catecismo es exactamente igual. Pero bueno, vamos ahora sí a empezar. No sé por dónde nos quiere empezar a platicar de esta experiencia, porque bueno, usted que es un experto en saber escuchar y entender la voluntad de Dios, ¿dónde encontró usted a Dios presente en medio de el cáncer? Ahora sí que por donde usted nos quiera compartir y abrir su corazón. Claro, bueno, estamos aquí hablando de experiencias personales. Y cuando uno habla de sus experiencias personales, pues uno ubicaría los detalles más importantes, pero al mismo tiempo los más significativos porque los ha vivido. ¿Sí? Entonces, claro, digamos que hay 3 momentos dentro de ese proceso digamos, de vivencia de una enfermedad, que es el cáncer. Claro, es una enfermedad que es una epidemia mundial. O sea, usted puede indagar en su familia, en cualquiera de nosotros, en nuestras familias, y vamos a encontrar que de toda la familia habrá 1, 2, 3, 4, 5 o alguien que en estos momentos está viviendo esta enfermedad. Es una pandemia, el cáncer es una pandemia, es una epidemia, ¿ok? Y que tiene como digamos, unos impactos emocionales cuando se escucha en un primer diagnóstico que tienes cáncer. El primer impacto, digamos que aquí empezamos, ¿no? Ese recorrido es cuando te expresan que tienes una enfermedad y que tienes cáncer. Entonces, lo primero que uno piensa es en la muerte. Entonces, cáncer es sinónimo de muerte. Bueno, la ciencia sigue avanzando, y la ciencia, que es parte de la inteligencia humana y que parte de ese hecho de que Dios comparte con nosotros su inteligencia, y la medicina es inteligencia, es el hombre que busca respuestas a las preguntas, en este caso, cómo resolvemos un problema de este tipo, de una enfermedad que se llama cáncer, y la medicina empieza a responder esa pregunta a partir de la inteligencia que Dios le da al hombre. Entonces, digamos que a partir de eso, de esa ciencia médica, Dios empieza a mostrar su rostro, porque la medicina como ciencia, pues es un regalo de Dios. Estos hombres científicos, algunos que creen, otros que no creen,
pues utilizan los instrumentos de la ciencia, que implican los sentidos, los 5 sentidos puestos, ¿no?, en una enfermedad. Y la medicina da la oportunidad de tener esperanza. Y por eso la medicina, digamos, y la medicina que está integrada con esa inteligencia del hombre, que proviene de la inteligencia de Dios, pues es como el primer paso donde uno se aferra, ¿no? O sea, cáncer, y lo primero que uno dice, bueno, existe medicina. Cáncer y estoy en Houston. Entonces también esas son preguntas que se van respondiendo, o sea, cómo Dios va interactuando en la historia de cada uno de nosotros. Estoy en un lugar, en Houston, donde se encuentra uno de los hospitales más avanzados de la ciencia en el mundo para cáncer. Entonces, primera pregunta y primera respuesta, Señor, Señor, estoy en Houston, lugar pionero del cáncer, y tengo cáncer. Entonces uno, cuando empieza a meditar, uno dice, bueno, Señor, gracias porque me diste la posibilidad de estar aquí y no de estar en mi país, en Colombia, donde también hay excelentes médicos y excelente medicina, pero los procesos son diferentes. Uno puede esperar en Colombia una cita con su oncólogo por ahí a los 3 meses. Aquí, o 4 meses, y una operación al año, y depende de tantos papeleos y de tantas cosas, burocracia, que en este país, afortunadamente, pues las cosas son diferentes, ¿no? Digamos que eso también hace parte de esa esperanza y gracia de Dios en medio de una enfermedad, ¿no? Yo supe que tenía cáncer, y esto lo hago por ese lado, ¿no? Supe que tenía cáncer, y a los 15 días ya me habían programado una cirugía. A los 15 días ya estaba preparándome para una cirugía. A los 15 días ya sabía cuál era el tipo de cáncer que tenía. O sea, esos tiempos, ¿no? Esos tiempos son tiempos de Dios, ¿no? Son tiempos de Dios. O sea, Dios me pone en el lugar, me pone con los médicos, me pone en el mejor sitio para poder enfrentar esta enfermedad. Entonces, ahí yo puedo ver que Dios se hace presente, o se hizo presente en mi historia, ¿no? Se hizo presente en mi historia a partir de la inteligencia de los médicos y de las decisiones médicas y del sistema que me permitió a mí acceder fácilmente a un hospital, a una cirugía, a un oncólogo, a un cirujano, ¿no? Un cirujano que hablaba español, inglés, y que no era latino, sino que no era americano, era de otro país, y que se acerca a mí y me dice, lo voy a ayudar. O sea, todo eso es gracia de Dios. Pero bueno, pongamos eso en la línea de la historia como una situación donde Dios se hace presente. Pero al mismo tiempo, no solamente es ese acompañamiento médico y de inteligencia y medicina, es también todo lo que está alrededor de usted. En el caso mío, pues mi familia, en el caso mío, mis estudiantes, en el caso mío, pues una comunidad que se enteró y que empieza, ¿no?, a hacer ese proceso de acompañamiento, de estar pendiente, de orar por ti, de preguntar, de preocuparse, pero al mismo tiempo de ocuparse bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te ayudamos? O sea, todos esos elementos de comunidad pues también hacen parte de que Dios se hace presente, ¿no? Se hace presente en el otro, se hace presente en la comunidad, se hace presente en la preocupación. Yo no tengo familia aquí, nosotros no tenemos familia aquí, pero los amigos, las personas que están alrededor se convierten en nuestra familia y son las que le dan el soporte a las personas que me acompañaron en el proceso, ¿no? Porque ellos son los que más sufren, ellos son los que más se trasnochan, los que más piensan. Uno tiene la enfermedad y sí, empieza a pensar en muchas cosas, ¿no? Pero creo que el soporte afectivo, emocional, lo llevan los que te acompañan alrededor, que es tu familia. Tú vives la enfermedad, tú te enfrentas a una realidad. Algunos se pueden hundir en ella, otros, gracias al soporte, gracias a la fuerza espiritual, puedes
puedes llevar las situaciones y dar los pasos uno tras otro, uno tras otro. Entonces yo pienso que ese es otro elemento, ¿no? El acompañamiento, la comunidad, la familia, donde Dios se hace presente y donde de cierta manera uno podría decir, bueno, necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, porque cuando usted tiene una situación límite como el cáncer, te tiene que hacer pensar muchas cosas, porque llegas como una línea límite, ¿no? Sobre todo porque cuando te dicen cáncer, el sinónimo es muerte, ¿no? Entonces ahí empieza todo un cambio de patrón de pensamiento, o sea, me voy a morir, no me quiero morir, no es el momento de morir, hay muchas cosas que todavía tengo que hacer, sí, y empieza todo ese cuestionamiento porque no se pone una línea límite y usted tiene que pensar, ¿no? Bueno, pensar, meditar, orar realmente, ¿no? ¿En qué situación estás? Y se llega fácilmente a una conclusión. Primera conclusión, usted tiene cáncer. Y eso es una realidad y hay que enfrentarla. Pero la segunda conclusión es, no estás muerto, estás vivo. Entonces, tomar esa realidad de que no estás muerto, sino que estás vivo, ¿sí? O sea, hoy estoy vivo, no he muerto. Entonces, es enfrentarse a esa realidad y hacer la realidad, pues te da mucha motivación y sentido para seguir adelante. Sí, hay una operación, sí, puede haber un tratamiento, sí, puede que la enfermedad se complique, sí, puede que tengas un metástasis, sí, tantas preguntas, pero que uno no se puede quedar ni en el pasado ni proyectar el futuro. Uno tiene que vivir el presente. Y el presente es aquí y ahora estoy vivo. Entonces, yo recuerdo que mi esposa estaba sufriendo mucho, pero yo le decía, ya mira, no me mire, no me mire como un muerto, míreme como un vivo. Yo estoy vivo, yo no estoy muerto. Entonces, es un cambio de paradigma, ¿no? Es un cambio de paradigma, porque en realidad todos podemos morirnos de cualquier cosa. Salimos a la calle, cruzamos la calle y nos pasó un carro y morimos. Vamos en un carro, nos estrellamos y morimos. Nos cae una maceta del tejado, nos pega en la cara y morimos. Hacemos ejercicio y un paro y morimos. O sea, eso es una realidad. Los que tienen diabetes se toman un chocolate, come diabético y se murió. O sea, la muerte es una realidad, pero es una realidad que necesita ser enfrentada. Cuando uno le dicen cáncer, uno dice, bueno, me voy a morir, pero es que todos vamos a morir. Ahora, ¿con qué actitud usted va a asumir esa realidad? ¿No? Y entonces ahí viene ese cambio de paradigma, de pensamiento, ayudado por Dios, porque pues la realidad de la muerte la realidad de la muerte no significa que esto se acabó. Pues digamos que la muerte es simplemente un paso a algo mejor, ¿no? Entonces, que ya me avisaron que me iba a ir, pues si todos nos vamos a ir, algunos ni les avisan. A mí me avisaron. A mí me avisaron que me iba a morir de una enfermedad llamada cáncer. Por lo tanto, tengo que prepararme en mi ida, porque será pronto o será, ¿sí? O será lejos, no sé, depende, ¿sí? Pero por lo menos ya sé que de algo me voy a morir y es de cáncer. Cuando uno recibe esa noticia. Entonces uno tiene que enfrentarse a eso. Muchos ni saben cómo van a morir. A mí ya me dijeron. Y aparte de que me dijeron, todos están viéndome morir. Todos están atentos a mi muerte supuesta por tener cáncer. Los médicos, las enfermeras, la comunidad, todos están, César se está muriendo. Y entonces uno dice, bueno, tranquilo, no hay que ponerle tanto drama a una realidad que se llama muerte. Entonces ahí digamos que también la fe y Dios está presente. ¿Por qué? Porque
empieza uno a darle primero, a aceptar la realidad de la muerte y a entender que simplemente la muerte es un paso para algo mejor. Y ahí vamos, ¿no? Y ahí vamos, en todo ese proceso, en todo ese proceso. Viene todo el proceso, viene todo el enfrentamiento, el cambio de paradigma, el acompañamiento alrededor, el momento exacto de la cirugía, el saber qué tipo de cáncer, el saber qué lo que sigue, ¿no? Y viene el proceso, ¿no? Ya de cambiar la vida, porque es que este tipo de situaciones límites cambian la vida. Entonces yo cambié mi manera de comer, cambié mi manera de ver la vida, cambié mi manera de ver mi cuerpo, empecé yo a ser mucho más, a dar más gracias por lo que soy, por lo que tengo, a vivir la vida de una manera simple, a querer más mi cuerpo, a cuidar mejor mi cuerpo, y todo eso lleva a cambios y cambios positivos para mí, ¿no? Y eso, pues, eso es ayudado también por la actitud de alguien que cree en Dios, que sabe que Dios te tiene para algo y que te proyecta. ¿Por qué? Porque aquí viene una parte muy importante dentro de este proceso, y es que cuando uno sabe que tiene cáncer, uno empieza a decir, bueno, ¿valió la pena estar aquí? ¿Valió la pena lo que he hecho hasta ahora? Y entonces ahí empieza uno a proyectar, es como que darle un nuevo sentido a la vida. Y en esos años, esos 5 años pasados, pues me pregunté, bueno, ¿yo lo que he hecho ha valido la pena? Y si ha valido la pena, ¿qué puedo hacer en estos 5 años para que realmente, ¿no? Pueda trascender lo que yo soy, lo que yo he hecho. Entonces empiezan los procesos de acercamiento con las personas que uno se ha alejado, pero sobre todo darle sentido a la vida y entonces y a los proyectos. Entonces yo me enfoqué en un proyecto, y el proyecto era hacer que el programa de acompañamiento espiritual se fortaleciera, hacer que el programa de acompañamiento espiritual se tradujese al inglés, hacer que el programa de acompañamiento espiritual no solamente estuviese en Houston, sino que también fuese a otros lugares. Y todo se cumplió, todo se cumplió. Yo dije, bueno, si voy a dejar algo, pues será esto. Claro, eso no es mío, pero sí fue un proyecto que me ayudó a proyectar y a vivir mejor esa línea. Es como el título del hombre en búsqueda de sentido, de Víctor Frank. Entonces usted empieza a buscarle cuál es el sentido de la vida, así te queden 1, 2, 3, 4, 5 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, ¿sí? Es encontrar esa búsqueda de sentido. Y por lo general, cuando uno empieza esa búsqueda de sentido, se encuentra con Dios. Porque Dios le dice, mire, este es el proyecto, usted ha metido su tiempo aquí, usted ha metido ¿sí? Ha puesto todos sus dones en esto, pues este es un proyecto, sáquelo adelante, sáquelo adelante. Y en esos 5 años se buscó el dinero, se buscó la persona que tradujera, se buscó todas las maneras y las formas para que la Casa de Retiro dijese, el programa de ustedes en español ahora va a estar en inglés. Y se dio. O sea, Dios también, de cierta manera, como que lo complace a uno, como dice, este muchacho tiene un proyecto y hay que ayudarle a terminarlo. Entonces, digamos que Dios ha estado en todo ese proceso. Y ahora último, pues recibí la noticia de que usted ya no tiene cáncer, usted está libre de cáncer, usted es un sobreviviente de cáncer. Y bueno, ahí todo lo que significa la alegría de sentirse, ¿no? De sentirse que Dios estuvo presente en todo el proceso, para poderlo contar, para poderlo expresar, para poderlo ayudar a otros a discernir este tipo de situaciones, ¿no? Pero uno puede sentirse libre de cáncer, pero uno no se ha librado de la muerte, ¿sí? Si usted ya no tiene cáncer en su cuerpo, pero ¿se va a morir? Sí, se va a morir. Por lo tanto, la vida sigue, ¿no? La vida sigue y uno tiene que seguir adelante, ¿no? El hecho de que usted sea sobreviviente no lo hace ni más, ni Superman, ni el mejor de todos, no, porque la vida sigue, porque sigue la vida.
Y la muerte, vuelvo y repito, porque cáncer siempre lo relacionamos con cáncer, el cáncer lo relacionamos con la muerte. El cáncer es simple, es una situación real que la viví, pero dentro de una realidad más grande, y es la realidad de la vida y de la muerte. Lo que pasa es que enfrentarse a una situación de estas necesita, ¿no? Primero, ser consciente de esa realidad y enfrentarla. Y eso no significa que sea mejor que el otro, que sí, del que sí la enfrenta, y que no. No, 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 simplemente usted vive una experiencia y esa experiencia debe buscar uno todos los argumentos, todos los elementos de discernimiento, primero para ver cómo Dios está presente ahí, porque si tú no descubres que Dios te acompaña, usted se va a sentir muy solo. Claro, tiene su familia, tiene su comunidad, pero ahí en el momento en que usted está solo, es usted y Dios. Y si usted siente que Dios está ahí presente, pues entonces las cosas se llevan, o sea, no es que se lleven mejor, sino que como que da ese impulso, como que aquí no se ha acabado nada, aquí hay mucho que hacer, sigue adelante. Y esa fortaleza a nivel personal da fortaleza a los que están a su alrededor. Digamos que esa es mi experiencia a grande modo de lo que es vivir el cáncer, de ser un sobreviviente de cáncer y seguir adelante. César, pues muchísimas gracias. No sé si le haya faltado algo más para cerrar. No, hice todo un resumen así. Buenísimo, buenísimo. Si alguien quisiera contactarlo, alguien a lo mejor ve el programa, alguien que viva aquí y diga, yo siento ese llamado para ser acompañante espiritual, ¿cómo contactarse con usted? Bueno, César Prada, @passionist. Passionist.org. César Prada, @passionist.org. Y claro, tenemos una limitante. Nuestro programa de acompañamiento espiritual es en Houston. No tenemos en línea nada, porque es un programa de discernimiento. Pero eso no descarta que podamos hacer o que podamos acompañarlos espiritualmente a muchos de ustedes en línea, porque eso sí lo podemos hacer. Eso está muy interesante. Ya no alcancé, pero después podemos agregar ahí su correo electrónico. Pues muchísimas gracias. Y nos queda siempre, sí, nos queda siempre esta, pues con todo lo que vimos aquí, ¿qué podemos hacerlo nosotros vida? Y a mí se me ocurre esta pregunta, ¿dónde puedo encontrar a Dios? Ay, perdón, aquí yo lo escribí mal, en lo que hoy me sucede, porque bueno, puedo estar enfermo de otra cosa, de mi cuerpo, de mi alma, todos pasamos por situaciones adversas, pero ¿cómo puedo, así como César logró descubrir el bien en medio del mal, Romanos 8:28? Bueno, me faltó poner aquí, ¿dónde está Dios presente? Porque desde el simple, digo yo, desde el poder ir a un médico es una gracia. Y entonces, sí, pues... no quiero que quede en el auditorio la sensación de que no sea, de que vivir esta experiencia sea una experiencia tan sencilla. No, es una experiencia difícil de vivir. Es una experiencia que choca, es una experiencia muy fuerte. que te da tristeza, que te cuestiona por qué a mí, no a otros, si yo he sido bueno, o si no, hay otros que son más malos y no les pasa nada. O sea, todo ese tipo de preguntas, o sea, es una experiencia fuerte, difícil. Lo que pasa es que lo he resumido en estos 30 minutos de una manera rápida, no por la sencillez de la experiencia, no, sino por la manera tan sutil y fuerte como Dios estuvo presente en ese proceso, que lo hace ver las cosas de una manera tan fácil. Porque podrá alguno decir, no, pues tener cáncer es fácil. No, no es fácil. No es fácil vivir la angustia, no es fácil escuchar la noticia en la tarde, dormir y levantarse al otro día y decir, tengo cáncer. Eso no fue un sueño. Es fácil. Eso no es fácil. Pero cuando uno tiene la fe, la vida espiritual, una familia,
un lugar, una comunidad que te acompaña y un Dios que camina contigo, una fe también en ese Dios que te acompaña caminando contigo, pues las cosas se hacen más sencillas. Claro. Pero más sencillas de contar, más no, bueno, y en No algunas de cosas vivir. de vivir, también en algunos momentos de vivir, pero no es una experiencia que se la deseo A nadie. a nadie, pero que está ahí, y que hay que enfrentarla porque es algo más, digamos que es una experiencia que es más común ahora que antes, pero también es más común que la medicina, los tratamientos y los lugares que tratan esta enfermedad puedan ayudarte a salir adelante. Eso sí Es que yo creo también. sí, la teoría es fácil, ya aplicarla es algo muy diferente. Yo quisiera invitar a los que nos están escuchando antes de cerrar, a ver la película Buscando al Soldado Ryan. A mí me encanta porque, ay Dios mío, perdón. Bueno, no quiero hacer el spoiler, decirles el final, pero hay una reflexión sobre esto, donde hay un momento en la película que se pregunta lo mismo, dime que ha valido la pena mi vida. Y yo creo que todos debemos hacernos esa pregunta porque Jesús dio la vida por ti, por mí. ¿Valió la pena que la diera? Y yo creo que es una pregunta que nos deberíamos de hacer a diario. No sé si nos quisiera acompañar cerrando este hermoso programa con una oración. Claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por regalarnos este espacio para el compartir la vida. Permite, Señor, que aquellos que escuchan estas reflexiones les ayudes también a poder confrontar sus experiencias. Si eres familiar de alguien que está viviendo esta enfermedad o si eres alguien que está viviendo esta enfermedad, recuerda que siempre hay un Dios que te acompaña, que hay que descubrirlo, que hay que escucharlo, porque son más bendiciones que alejamientos de Dios. Dios está ahí presente, hay que descubrirlo. Así que bendigamos a los médicos, a la medicina, a la inteligencia humana, a todos aquellos que nos acompañan y acompañan a aquellos que viven esta enfermedad del cáncer y que sea el Señor el que pueda encontrar en ellos o ellos encontrar en el Señor el sentido de la vida, el sentido también de la muerte y poder proyectar ya sea hacia adelante en los meses, en los años, ¿no? Una vida mucho más cerca de Dios, de sus familias y de lo que más quieran, de lo que más aman. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y yo creo que nos puede quedar una tarea más, porque generalmente cuando sabemos a alguien que conocemos, que estimamos, oramos por él. A mí me gusta rezar en plural, por él y por todos los que están enfermos, porque cuántas personas hay que no tienen familia que está cerca de Dios, o la misma persona no está cerca de Dios y entonces esto es un infierno en vida. Entonces también acompañemos con nuestras oraciones a los que pasan por una enfermedad del cuerpo, de la mente, del alma, a las almas más necesitadas de la infinita misericordia de Dios. Pues muchísimas gracias, César, y esperamos vernos muy pronto. Bueno, muy bien, muchas gracias, Marilena, por esta invitación y que Dios nos siga acompañando. Gracias, bonito día.